Buenas tardes, un placer saludarles. Gracias por asistir a esta presentación, una conferencia que vamos a tener muy interesante el día de hoy. A las 4:30 estaremos dando inicio, así que pueden ajustar en este momento pues su audio para que puedan escuchar la presentación. Y como les mencioné, daremos inicio a las 4:30. Bien, nuevamente agradecerles que estén conectados para esta gran exposición que vamos a tener el día de hoy. A las 4:30 en punto daremos inicio con nuestra conferencia. Gracias.
Bien, nuevamente gracias por estar conectados el día de hoy en esta conferencia que tendremos, la cual tiene por nombre Cuentos de Azoro de 4 pueblos mineros de Honduras. Esta investigación pues ha sido realizada por la licenciada Eva Castillo. Y antes pues de iniciar con nuestra conferencia, queremos mostrar pues alguna información que puede ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y eso es la razón por la cual tendremos esta presentación el día de hoy. El 23 de abril, es decir, hace una semana, fue el Día del Idioma Español. Y justo esta conferencia es para poder conmemorar este día, que es nuestra lengua materna, el idioma español. El idioma español, pues, se celebra el 23 de abril como un homenaje a una de las grandes figuras de la literatura en español, que es don Miguel de Cervantes Saavedra, y por eso todos los 23 de abril de cada año celebramos el Día del Idioma Español. Un dato muy interesante acerca de nuestro idioma es que es la segunda lengua materna en el mundo por número de hablantes, es decir, que solo nos supera el chino mandarín. Entonces es muy importante eso, de saber de que nuestro idioma español es sumamente hablado, sumamente rico. Muchos catalogan que nuestro idioma es muy romántico, es decir, que cada una de las palabras, cómo se juega con toda la conjugación en la literatura, es un idioma muy romántico y muy lindo de utilizar. Y pues cerca de 483 millones de personas tienen el español como la primera lengua. Así que son datos muy importantes acerca del idioma español y justo por eso hemos querido pues conmemorar esta celebración con la exposición de algo sobre la literatura hondureña, es decir, cuentos que son recabados de algunos de los pueblos o de áreas que son pues en Honduras. Y la licenciada pues Eva Castillo nos estará informando acerca de cuáles fueron sus hallazgos, los aprendizajes y que podamos conocer un poco más acerca de toda la riqueza en cuanto a literatura en nuestro país y que podamos fomentar, eso es muy importante, que podamos fomentar a todos los escritores hondureños. Hay obras realmente muy buenas, el CRAI tiene muchos textos que pueden servir de usted para que ustedes puedan aprender más acerca de la literatura hondureña, para que podamos fomentarla, transmitirla y apoyarla. Bien, entonces sin más preámbulos, les vamos a dejar con la licenciada Eva Castillo para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias, licenciada, por estar el día de hoy con nosotros. Mucho gusto, buenas tardes a todos los compañeros que están aquí escuchando esta presentación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, el poder pues hablarles un poco de lo que es mi trabajo, el trabajo que realicé en estos 4 pueblos que tienen una tradición minera que durante muchos años pues se extrajo este mineral de ellos. Estos pueblos que en algunos casos, lastimosamente, ni las personas que vivimos cerca de Tegucigalpa, ni las personas que estamos a 25, 40 minutos de ellos, los visitamos. Entonces, solamente estoy tratando de ver lo de la pantalla, que todavía no puedo compartir. A ver. O si gusta, licenciada, también yo la puedo presentar. Ok, está bien, usted preséntemela, porque sí, siento que no encuentro el botón. Ok, entonces vamos avanzando. Sí. Bueno, entonces, pues mi trabajo consistió en la recolección de una serie de cuentos de tradición oral de 4 pueblos que son dedicados a la minería, la que han sido tradicionalmente fueron pueblos mineros. Entonces, si me avanzamos, por favor. Sí, ok, creo que ahí. A continuación, les voy a mostrar algunas de las imágenes que son representativas de estos pueblos. Pues, como pueden ver ahí, si algunos reconocen de pronto, han visitado, este pueblo se llama San Antonio de Oriente. San Antonio de Oriente es un pueblo bellísimo que tiene esa construcción de casas de teja, iglesias, casas pintadas todavía que permanece su
su característica colonial, que son blancas, las casas en el interior tienen el piso de barro. En muchas de estas casas, este es otro pueblo también que es de tradición minera, se llama Cedros. Cedros, igual que San Antonio de Oriente, tiene la misma característica, tejado de el techo, ¿verdad? Es de teja. Las casas están en su mayoría pintadas en blanco. Si nos detenemos un momentito, nos fijamos que algunas de estas casas han ido perdiendo esa tradición, ¿verdad? De su color blanco y ya están pintándose de otros colores. Eso es parte de lo que nosotros también podemos discutir sobre este legado colonial y este legado que nos dejan nuestros pueblos. Siga. La siguiente es un poco más conocido, es una imagen sobre San Juancito. San Juancito tiene la peculiaridad que sí fue un pueblo de tradición minera tanto colonial como también a nivel de las compañías extranjeras norteamericanas, en este caso la Rosario Mining Company. La siguiente y última, esta imagen que les parece una cara, bueno, por lo menos a mí así me parece, es tomada al interior de una mina que queda en la zona que colinda entre Ojojona y Lepaterique. Ojojona fue un pueblo de alta tradición minera, tanto así que Ojojona posee 8 iglesias coloniales. Este legado religioso de Ojojona es producto de la gran cantidad de indígenas que habitaban esa zona, de indígenas de origen lenta, que habitaban esa zona y que eran utilizados para la explotación minera. En esta mina es muy interesante porque cuando ustedes la recorren, pueden ver la cantidad el tamaño por los caminos que los indígenas recorrían y eran espacios pequeñísimos, ¿verdad? Pequeños, donde ellos tenían que hacer sus labores de extracción de oro o de los minerales que ahí se extraían. Bueno, pero el tema no es el tema es la tradición oral. Este es la primera hidroeléctrica, ¿verdad? Que funcionó aquí en Honduras y que está ubicada en la zona de San Juancito, y que es pues un legado, un patrimonio cultural de nosotros, de Honduras. Así que muchos de nosotros, pues, aun cuando San Juancito se encuentra a 45 minutos, no conocemos. Bueno, y diciendo sobre eso, ¿verdad? Ojojona está a unos 20 minutos de la salida del Luarque a Ojojona hay 20 minutos, a San Juancito hay 45 minutos, a San Antonio de Oriente hay 1 hora y a Cedros 1 hora. Pero son pueblos que generalmente no los visitamos, no los conocemos y que tienen un gran contenido cultural que pues de pronto, aparte de hacer esta exposición sobre lo que es el cuento de la tradición oral, a mí me gusta resaltar que tenemos lugares que pueden ser visitados y conocidos y en donde nosotros podemos pues aprender de su cultura y más si les voy a hablar un poco de lo que son sus tradiciones orales. Bueno, entonces ahora sí, comenzamos. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que yo realicé para recoger la tradición oral de estos 4 pueblos. Estos 4 pueblos tienen la peculiaridad, en primer lugar, que fueron pueblos mineros, en segundo lugar, que todavía conservan gran parte de ese patrimonio cultural arquitectónico, están cerca de Tegucigalpa y además de eso se encuentran en distintas salidas, es decir, la distancia, ¿verdad? Uno se encuentra al sur, otro se encuentra al oriente, al occidente y con la idea de poder demostrar a través de esta investigación que tanto personajes como elementos del pensamiento se mantienen en estas comunidades, o sea, se
comparten, aun cuando las distancias son otras, ¿verdad? Están separados geográficamente, ellos mantienen ciertas creencias, y algo que vamos a ver en esto de la tradición oral es que el cuento o la historia o el personaje puede aparecer en todos estos pueblos, pero van a ser contados de distintas maneras, van a adquirir formas particulares de cada pueblo. Entonces, bueno, voy a mencionar este punto porque para mí es muy importante con respecto a mi investigación. La mayor parte de los entrevistados fueron varones, no porque era la idea, no. La verdad es que las mujeres, las personas mayores, de las que se buscaba una característica en particular de estas personas, que fueran adultos, que estuvieran de la tercera edad, porque son las personas que recogen ese patrimonio y son los que trasladan ese pensamiento. Y aparte de esto, pues se buscaba que fueran indistintamente tanto hombres y mujeres. El asunto es que las mujeres se mostraban más hurañas al momento de compartir sus cuentos. Generalmente eran los varones los que querían contar más las historias y los que querían ser escuchados y quedar grabados, ¿verdad? Quedar en las grabaciones. Entonces, básicamente, pues por eso es que las historias son contadas en su mayoría por varones, pero la idea es que fueran contados tanto por mujeres como por hombres. En el caso del instrumento, la siguiente diapositiva, por favor. Como este es un instrumento de investigación, no se puede realizar de una manera desordenada, lleva tanto su metodología, sus objetivos, todo eso. Entonces se procuró hacer una entrevista, una especie de guión para hacerles preguntas a las personas sobre los distintos relatos que se tienen en su comunidad. Posteriormente, si se fijan en esta diapositiva, van a observar que muchos de estas preguntas están orientados a qué les contaban sus abuelos, si existían los brujos, si existían la brujería en sus pueblos, si escuchaban que habían almas en pena y cuestiones así. Porque mi enfoque en esta investigación no son los cuentos en general, no es la tradición en general, es enfocado básicamente a la narrativa de Azoro, que nosotros ya vamos a definir en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí sí nos vamos a detener un poco. En primer lugar, bajo la conceptualización o conceptualizando lo que es la tradición oral. La tradición oral es la transmisión verbal narrada sobre el acervo cultural aceptado por una sociedad y que es transmitido de generación en generación. Constituye el legado de las generaciones venideras, es decir, esta tradición oral es todo aquel cúmulo de conocimientos que tienen nuestros pueblos, que tienen nuestras comunidades, y la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de entender el mundo que tienen nuestras comunidades y que son aceptadas por ellos mismos. Y que dentro de ese cúmulo están los valores que ellos quieren que la comunidad mantenga y que los nietos, los hijos, continúen manteniendo, que respeten. Entonces, por eso la tradición oral es importante, porque con ella se procura que las generaciones venideras van a mantener ese legado en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a los valores que se quieren transmitir. Entonces, es un legado que nos dejan nuestros ancestros, ¿verdad? Es el legado de nuestros ancestros en el sentido de qué es lo que quieren que como sociedad creamos y tengamos y pensemos. Bueno, decía Durkheim que esta tradición oral es de valor inapreciable, son instrumentos del pensamiento que los grupos humanos forjan laboriosamente a través de los siglos y
en los que han acumulado lo mejor del capital intelectual. Es decir, esto no es algo por una casualidad, no. Esto es producto del tiempo y en ese tiempo cómo se han ido forjando esas formas de pensar y cómo se han ido estableciendo los valores, cómo se han ido estableciendo los valores que, que forman a esa comunidad. Entonces, básicamente eso es. Tomando en cuenta este tema de la tradición oral, es algo que tiene siglos. Desde el mismo origen del hombre existe una tradición oral, porque el hombre siente una necesidad de comunicar. La comunicación es parte del ser humano. Entonces, el ser humano desde siempre ha buscado una manera de comunicarse. Y nosotros podemos contar o contamos desde nuestra perspectiva todo lo que vemos, desde un chiste, desde una experiencia quirúrgica, ¿verdad? Desde una misa, qué sé yo, todas esas cosas nosotros las contamos y las vamos narrando y se va volviendo parte de nuestro día a día, el contar lo que nos ocurre. De hecho, pues en la literatura, la tradición oral es la base. Muchos de los cuentos que nosotros como niños escuchamos, como Hansel y Gretel, como todos los cuentos de los hermanos Grimm, provienen de una tradición oral. Estos cuentos fueron en algún momento contados por personas, pero se volvieron o llegaron a nosotros a través del registro escrito. Pero no significa que no en algún momento no se contaron. Sí, de hecho fueron así como se iniciaron estos cuentos. Eran contados de forma oral, de generación en generación, y los hermanos Grimm lo que hicieron fue transcribirlos, ¿verdad? Darles ciertas características y volverlos ya parte de la literatura escrita. Por eso es tan importante el caso de la tradición oral, la tradición oral, porque con ella nosotros estamos rescatando la forma de pensar de nuestros pueblos. Y más en algunas comunidades en donde los índices de analfabetismo son altos, mucha de la forma en que las comunidades transmiten su conocimiento es verbalmente. Entonces, en el caso de nuestros abuelos, ¿verdad? Que muchos de ellos no sabían leer ni escribir, entonces ellos contaban sus historias, las transmitían verbalmente. Entonces, en sociedades ágrafas como las nuestras, aquí hay muchas sociedades, muchos grupos étnicos, entre ellos, pues podríamos mencionar los tolupanes, los tahuacas, que muchos de ellos no tienen formas de escritura, pues es a través de la formación de la tradición oral que ellos transmiten sus formas de pensamiento, sus tradiciones y todas sus creencias. Bueno, entonces, en el caso de los cuentos de Azoro ocurre una situación particular. Estos cuentos de Azoro, que es el caso que a mí me toca, son cuentos que tienen varios componentes. En primer lugar, tienen una tradición religiosa grande, producto de la conquista. En segundo lugar, los 4 pueblos tienen origen colonial, los 4. En segundo lugar, hay un elemento lenca, indígena. Este elemento lenca está presente en los 4 pueblos también, ¿ya? Y por último, está el elemento más moderno, que es la llegada de las compañías mineras a esta zona, particularmente en el caso de San Juan. Esto crea en el relato una especie de mestizaje cultural. Nosotros entendemos el mestizaje como, nosotros entendemos que el mestizaje como una mezcla, un cruce, ¿verdad? Entre dos grupos, un cruce entre 2 grupos raciales, que bien en este caso podría ser, pues nosotros somos producto de la mezcla entre el español y el indígena, el lenca, que era la comunidad que más habitaba en Honduras, el grupo indígena que más habitó en Honduras.
Entonces, esta mezcla dio biológicamente un grupo mestizo, que es el caso nuestro. Pero este mestizaje no solamente se da a nivel de lo biológico, sino que también se da a nivel de lo cultural. Entonces, ¿qué es el mestizaje cultural? Es la absorción de costumbres, visiones de mundo, tradiciones de una a otra cultura. En este caso, hay elementos que son de la tradición propia colonial y elementos que ya son propios de indígena. Entonces, en estos relatos de Azoro vemos esa fusión, vemos ese sincretismo, esa mezcla, esa unión entre un elemento de una cultura y otra. Muy bien. Entonces, si seguimos la otra presentación, porque creo que ya se le voy avanzando. Okay. Bueno, no, la anterior. Se me fue adelante. No, más atrás, más atrás. Ok. Entonces, ven, aquí hay una definición de lo que es este mestizaje cultural y que, pues es eso, ¿verdad? Esa mezcla entre estos dos mundos, entre esa fusión entre entre las dos culturas. Y en el caso de la tradición oral, pues nos permite la recolección de esos elementos sincréticos a través del relato. Es decir, el relato, el cuento nos permite que encontremos esa mezcla, ese sincretismo, ¿no? Ese patrimonio, como lo mencionan aquí, intangible, de la comunidad a la que en este caso, a las 4 comunidades que en este caso yo visité. Bueno, sigamos, ahora sí. Aquí hay una definición de lo que es tradición oral y me llama la atención que, o sea, quiero resaltar el hecho de que esta es de suma importancia porque en ella es donde están los valores, las creencias, todo lo que tiene que ver con nuestro entendimiento de la realidad, nuestro entendimiento de dónde somos, nuestro entendimiento de por qué actuamos así, nuestro entendimiento del por qué creemos estas cosas. La tradición oral tiene el valor, o sea, es tan importante que en ella es en donde yace, o es necesaria, mejor dicho, para que nosotros podamos entendernos, ¿verdad? Para que entendamos de dónde procedemos y por qué es nuestra forma de pensar de esa manera. Y es gran valor que tiene la tradición oral, porque en ella están esos elementos, o sea, no, es como nuestro horizonte cuando a qué valores vamos a enseñarle a nuestros hijos, qué valores vamos a transmitir a nuestros nietos, porque son los valores y las creencias que nos transmitieron nuestros abuelos. Son las tradiciones, las costumbres que nuestros abuelos nos enseñaron. Y ese es el valor que tiene la tradición oral, la importancia de la tradición oral en cualquier sociedad en donde se rescate estos elementos. Muy bien, siguiente. Bueno, esta es una definición de lo que es el cuento de espanto. ¿Por qué elegí los cuentos de Azoro? Bueno, en realidad Honduras está llena de este tipo de tradiciones. Estamos, como dirían en algunos lugares, cundiditos de este tipo de tradiciones, de este tipo de cuentos. Yo estoy segura que muchos de los que me están escuchando saben, están pensando en relatos que les contaban sus abuelos sobre aquí en Tegucigalpa es muy común escuchar la taconuda, relatos sobre el juez de la noche, relatos sobre el cadejo, el duende, los duendes, este tipo de relatos. Son La Llorona, que es un personaje tan emblemático en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, hay mucho relato que nuestros abuelos nos contaban y que tienen que ver con esta característica, que son cuentos o relatos que hablan de seres bien de muertos, ¿verdad? O de apariciones que
que colman la tradición hondureña. Entonces, eso es básicamente, yo elegí esto pues, porque perdón, porque me gusta mucho este tipo de relato y en el tiempo que he tenido para viajar, pues me he dado cuenta de que hay mucho de esta tradición oral en Honduras. Bueno, entonces, eh, ahora sí, algunas de las características de estos relatos de Azoro que particularmente son de pueblos mineros y de estos pueblos mineros de donde recogí mi trabajo. Y bien, la siguiente. Bueno, como todo relato, estos cuentos tienen una introducción, tienen un desarrollo y tienen un fin, ¿sí? Todo relato, toda narración tiene esta estructura de un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces, en el caso de los relatos de Azoro, igual mantienen esa estructura, ¿verdad? Tienen un inicio en donde se nos presenta la situación de los personajes, un desarrollo en donde hay un conflicto o algo, un elemento fantástico, perdón, lo siento, y por último, una resolución. Bueno, ¿cuál es la diferencia con los demás cuentos en el caso de los cuentos de Azoro? Y esto es muy importante, el final. El final de estos cuentos de Azoro, pues generalmente uno está esperando una enseñanza, una moraleja, y sí, efectivamente, estos cuentos pues dejan una moraleja en nosotros, nos invitan a, a conservar esos valores, esos pensamientos, a no dejarnos engañar, a no hacer el mal a otro, a respetar a los seres de la noche, a creer en Dios y principalmente a huir de la ambición, ¿verdad? Esta es una de las características más bonitas de los cuentos de Azoro, esa última, ¿verdad? Porque en esos cuentos nosotros logramos, se representa ese pensamiento de no hagas el mal a otro, porque vas a tener consecuencias. Pero el temor, ¿verdad? Es una de las características que nos dan estos cuentos. Bueno, sigamos. Ok. En el caso particular de los cuentos de Azoro, de las minas, hay un interés por explicar la procedencia de la riqueza y el castigar a todo aquel que por ambicioso, que por querer tener más de lo que debería de tener, pues recibe un castigo, ¿no? Es una peculiaridad de estos cuentos de Minas, en donde se explica el origen de la riqueza, bien puede ser, por ejemplo, cuando se habla de los cuentos me imagino que todos los han oído, de los cuentos de personas que hacen pactos con el diablo. Están también estos cuentos de personas que por andar de ambiciosas se desaparecen, se pierden o sufren un castigo, ¿verdad? Que en este caso pues es una forma de explicar que la ambición es mala, que la ambición no es buena, ¿verdad? Y de alguna manera pues en las comunidades, si ustedes hablan con las personas de las comunidades, de las 4 comunidades que visité, ellos de esa forma se explican la pobreza. O sea, ellos dicen que el oro, que ellos son pobres porque en donde hay mineral está el diablo. Entonces, muchos de las personas que en estas comunidades se conversa con ellos, así se explican la pobreza. Ellos dicen, nosotros somos pobres porque dicen que en las comunidades donde hay oro, donde hay mineral, está el diablo. Entonces, es una forma de explicar el por qué son pobres, ¿verdad? La siguiente. Bueno, en esta diapositiva quiero contarles una historia, ¿verdad? Pero primero voy a explicar la característica. Una característica también de estos cuentos es que quieren eh,
asociar, ¿verdad?, que los vicios, las infidelidades, toda aquella persona que está envuelta en lo que es el alcoholismo, la borrachera, va a tener un castigo. Entonces es muy común que existan cuentos en donde vino Juan, vino el hijo de Juan Andá a ver, Martínez, y salió de noche y en la noche le salió el diablo y lo castigó y se salvó porque en la calle donde él estaba había una cruz. Es muy común eso, ese tipo de relatos, ¿verdad? En donde la persona se salva porque había un elemento religioso que lo ayudó a salvarse, ¿sí? Pero esa persona es alguien que se quedó en el común, ¿verdad? Las demás lo reconocen e incluso le dicen a usted, en aquella casa vivía, en esa casa vivía. Y era hace tantos años que Juan Martínez vivía en esa casa. Entonces, estas personas dejan ese comportamiento de vicio, de infidelidades, de, producto de ese encuentro con la muerte o ese encuentro con el diablo o con un ser sobrenatural. Bueno, entonces ahora voy a la imagen que tienen ustedes ahí, esa fotografía. Ese árbol, me imagino que tal vez alguno que es curioso de la naturaleza sabe que es un ceibo. Ese ceibo está ubicado en San Juancito. Cuando estuve haciendo la investigación, esa que está ahí soy yo. Cuando estuve haciendo la investigación, me estaban narrando un cuento y decía, bueno, dicen que en la noche, si usted es atrevida y se viene a las 12 de la noche abajo de este árbol, le va a caer una flor. El árbol va a soltar una flor. Y si usted agarra esa flor, va a volverse millonaria. Entonces, pero antes, durante todo ese proceso, antes de que sean las 12 de la noche, yo voy a ver al diablo, me van a tirar piedras, me van a estar silbando y todo el asunto, ¿verdad? Entonces yo vine, hice la broma y dije, nah, no va a pasar nada y abracé al Facebook. Honestamente no soy muy, no le tengo miedo a este tipo de relatos, ¿verdad? Me gustan porque forman parte de nuestra cultura y son relatos que nos enseñan. Entonces, bueno, sí, los que conocen a San Juancito saben dónde está ubicado. Está ubicado en las faldas, o está ubicada esta comunidad en las faldas de la Tigra. Para llegar al Rosario hay más o menos 1800 metros. Entonces, lo que ocurrió es que después de que yo toqué esa fotografía, apareció un perrito negro. Y bueno, nosotros seguimos el recorrido, el perrito iba detrás de mí, seguía detrás de mí. Cuando llegamos al pueblo, exactamente al pueblo, al parque que tienen en San Juancito, decidimos que íbamos a subir hasta el Rosario, que como les digo son 1800 metros. Entonces, mi sorpresa fue que cuando llegamos al Rosario, íbamos en carro. Adivinen quién apareció, el perrito. Me había seguido. Entonces, las personas que andaban conmigo decían, mira, por andar de escéptica te pasó, por no creer en estas historias, por no creer. Entonces, bueno, ahí viene una característica de los cuentos, ¿verdad? Usted puede creerlos o no, pero la verdad es que son parte de la tradición de nosotros. Entonces, esa parte de la tradición se mezcla, ¿verdad? Hay elementos que son reales y hay elementos que son parte del imaginario, de las creencias que tenemos. Se mezclan. Y de hecho, eso es una característica de los cuentos tradicionales, que incluyen personas que son conocidas de la comunidad, incluyen lugares que son conocidos por la comunidad, pero con elementos, podríamos decir, fantásticos.
En el caso de la historia que les estoy contando, pues es una anécdota que me ocurrió, pero que me parece interesante contárselas a ustedes. Bueno, la siguiente diapositiva. La persona que aparece ahí es un contador de cuentos, es uno de mis informantes. Bueno, con este relato, otra característica, yo hice una división de los cuentos de tradición oral de Azoro y encontré 3 grupos. Uno de ellos es, pues los cuentos los clasifiqué en cuentos hegemónicos, cuentos contrahegemónicos y cuentos de animales. Entonces, aquí es esta clasificación. En el caso de los cuentos hegemónicos, son aquellos en donde pues hay mecanismos de control de la riqueza, es decir, en donde se resalta lo que es se recalca la desigualdad social y hay personas que en este caso, como el diablo, son los dueños de la riqueza. Entonces se llaman cuentos hegemónicos básicamente por ese poder que existe entre uno sobre el otro. La siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de esos relatos que les estoy contando. Este se llama el Guachimán. El Guachimán es un personaje común de estas comunidades y les voy a tratar de leer un poco. Voy a iniciar en el segundo. Bueno, hace mucho tiempo, en el desvío que se dirige a Cantarranas, salía un hombre que pegaba un grito. Y el eco del grito llegaba a un lugar que se le dice la Cruz Negra. Queda exactamente en el desvío que conduce a la carretera para la Carbonera. A ese lugar le decimos la Cruz Negra. Entonces, ahí era donde se escuchaba un grito espeluznante. Ese hombre andaba montado en un caballo. La gente comentaba que era el mero jodincho, que le gustaba salir a rodear el pueblo. Le decían el guachimán. Una vez contó un viajero que él se había quedado en la montaña cerca de la Cruz Negra, porque el carro se le había descompuesto en el mero bordo. Cuando era como la 1 de la mañana, escuchó el tropel de un caballo. Escuchaba que a cada momento se acercaban los pasos del animal, de las patas de la bestia. Se veía una luz que alumbraba los vidrios del carro. El que venía en el animal era un hombre que le habló y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Lo que le contestó el hombre: se me descompuso el carro y entonces no me pude bajar. Yo soy el guachimán de la noche. Por esta vez te perdono, porque no tuviste dónde quedarte y poder pasar la noche. Pero lo que te voy a advertir es que no quiero volver a verte. No te quiero volver a ver en esta zona. Soy el guachimán permanente para toda la vida, el amo y señor de todas las riquezas de aquí de San Juancito. Terminado de decir eso, el guachimán se dio la vuelta con su caballo y lo último que se vio es los cascos del animal echando luces, iluminando así la oscura noche. Lo único que alcancé a ver es que llevaba puesto un capote y sombrero negro. Espero que les haya gustado. Es un cuento que si se fijan, primero tienes todas las características de estos relatos, ¿verdad? Nos ubica en espacios, tiene este personaje que en este caso es el diablo, y resalto el hecho de que ¿quién es el dueño de la riqueza? El diablo. Y a esta persona no le pasó nada porque el diablo en sí dijo, bueno, él no tenías más opción que quedarte aquí, pero no debes andar en la calle, ¿verdad? Por esta vez, porque no tuviste opción para regresarte a tu casa, te perdono. Pero de otra manera, no te hubiera perdonado. Sigamos. Él es un narrador también, uno de mis narradores en San Antonio de Oriente. Entonces, como vieron en el cuento anterior, el diablo es el que tiene el control. El diablo o el jodincho, ¿verdad? Que en estas comunidades una peculiaridad es que no dicen el nombre del diablo, lo llaman el jodincho, el guachimán, el juez de la noche, lo llaman de distintas maneras. El hombre, así le dicen, el hombre, el meromero, se refieren a él de esa forma, no le gusta utilizar el término diablo. Bueno, entonces, en este relato, ¿verdad?
o en estos relatos hegemónicos, pues es una forma que utilizan las comunidades para explicar la razón de desigualdad social, las razones de su desigualdad social y su situación de pobreza. Ellos asumen que son pobres porque el diablo vive ahí y que él es el dueño de esto, ¿verdad? Y muchos de esos relatos son así, explicar la razón del por qué ellos son pobres. Sigamos. En otros relatos, lo que se hace es, pues, que sirven para mostrar que toda aquella persona que hace trato con el diablo recibirá un castigo. Este es el caso de los cuentos de los empautados, así se le denomina, los empautados. Eh, Hay muchos relatos que, incluso aquí en Tegucigalpa, hay relatos sobre los empautados. Yo recuerdo que mi abuela me contaba uno sobre un pacto que hizo la, la familia Soto, los dueños del pasaje Midense Soto y todos esos. Entonces, que supuestamente en la tradición oral de Tegucigalpa habían hecho un pacto con el diablo y las razones eran otras, ¿verdad? Pero ellos, es muy común atribuir que la riqueza es o la generación de riqueza es porque hay una relación entre el diablo y un pacto que se selló entre el diablo y la persona, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman cuentos de empautados. Sigamos. Este no lo voy a leer, pero sí se lo voy a medio resumir. Es un cuento muy tradicional porque habla de este personaje que es el gallo de oro. El gallo de oro es muy común en los 4 pueblos que visité. Habían relatos sobre el gallo de oro. En algunos de los pueblos se creía que al agarrar al gallo de oro, es un animalito que entra, está dentro de las minas y que si la persona logra agarrarlo, esa persona se va a volver millonaria. En el caso de San Juancito, muchos de los relatos decían que personas habían entrado a la mina, a las minas, y que cuando agarraban el gallo, se venían los cimientos de las minas y quedaban soterrados. Entonces, ellos también, a través de esto, explicaban que no había que ser ambicioso, ¿verdad? Eso era muy común. En el caso de Ojojona, el gallo de oro era como una especie de vasija que había un lugar, un cerro en donde estaba escondido ese gallo de oro y que la persona que lo encontrara en ese cerro se iba a convertir en millonaria. En el caso de este cuento es de San Antonio de Oriente y ocurre que las personas que llegaban a un cerro, al Cerro Brujo, en ese cerro se decía que ahí estaba el gallo de oro, que lo escuchaban cantar, ¿verdad? En su cantado particular, escuchaban que el gallo cantaba, las personas se atraían por el sonido del gallo y al momento en que iban a buscarlo, desaparecían. O, lo que es peor, amanecían colgadas, ahorcadas en ese cerro. Bueno, sigamos. Están los cuentos contrahegemónicos. Estos cuentos contrahegemónicos son aquellos que buscan antagonizar con el mal, es decir, que se orientan más a vivir, a aceptar una vida de pobreza, a que personas, por no querer abrir vasijas o botijas, o por no dejarse llevar por la ambición, prefieren mantener una vida austera, una vida de resignación a la pobreza. Entonces, no se dejan tentar por el demonio, sino que prefieren mantenerse en esa situación, en esa condición de austeridad y vivir con sus valores. Vivir ante todo con sus valores, respetar los valores de sus abuelos y sus tradiciones. Esos son muchos de los cuentos que también encontré. Vamos, la siguiente. Y por último están los que son los cuentos de animales. Es muy común la existencia de este tipo de relatos, pues Honduras tiene una riqueza en fauna impresionante. Entonces, es muy común encontrar cuentos que sean de la chancha, las lechuzas, el cadejo. Claro, esto genera en la comunidad, pues,
temor a ciertos animales, genera repudio a ciertos animales, como en el caso de las lechuzas, que se piensa que este ser se convierte son brujas que se transforman y que luego hacen mal. Entonces las personas cuando ven una lechuza las matan creyendo que eso es una bruja, pero nosotros vemos que estos relatos son producto básicamente de la gran cantidad de fauna que nosotros tenemos y que están ahí en la memoria de los contadores, ¿verdad? Los contadores de cuentos. Entonces, vamos a leer uno que es el de la lechuza come chicharrones. Creo que a algunos de ustedes se les va a hacer familiar porque es un cuento que existe en muchos lugares. Para una época de Navidad, decía doña María, estábamos todos en la cocina, pelando unos chanchos para hacer unos chicharrones, como antes las cocinas de los pueblos las hacían atrás de la casa y afuera. Justo en ese momento que estábamos todos en el afán de cocinar los chicharrones, pasa una lechuza, quedando todos en gran asombro. Entonces un pariente de la familia que estaba limpiando una parte del cerdo le dice en tono burlesco, vení, que te voy a dar chicharrones. ¿No querés? Le dijo a la lechuza. Cuando menos acordaron, apareció una señora en la cocina, toda embrujada, y le dijo, ajá, aquí estoy. ¿Y qué pasó? Dijo el otro de la cocina. Dijo el otro en la cocina. Aquí vengo por los chicharrones que me ibas a dar. La mujer, toda arropada desde la cabeza, esperó hasta que estuvieran los chicharrones. Después dio varias vueltas y desapareció. Nadie supo qué se hizo ni para dónde agarró. Ok, el siguiente. Parte de mi trabajo fue pues dar reconocimiento a las personas que nos ayudaron en contar o en transmitirnos, contarnos estos cuentos. Si se fijan, aquí en este cuadro yo quiero mostrarles que algunos de estos cuentos cambian de comunidad en comunidad. Hay algunos de ellos, como en el caso de los cuentos de Empautado, que tienen una o dos versiones, ¿verdad? Tienen distintas versiones. En el mismo pueblo se puede escuchar el cuento del brujo de Guarisme contado por dos personas diferentes y versiones distintas, ¿verdad? Siempre refiriéndose a la misma persona, al mismo sujeto, pero con elementos propios de su, tanto en cuanto a sus expresiones corporales, como también la historia maneja el mismo personaje, maneja el mismo hecho, pero de pronto un fin no tan inesperado, ¿verdad? Pero distinto, algunas variaciones. En el caso de la muerte, ¿verdad? De la muerte, también existen distintas versiones en los 3 pueblos que visité. Los empautados, existen 4 versiones, ¿verdad? En cada pueblo. Por ejemplo, en San Antonio de Oriente se conocían 2 versiones. Una persona nos contó 2 versiones. En Cedros se conocían 3 versiones y así sucesivamente. Eso es lo que quiero demostrar. O sea que cada pueblo tiene el mismo personaje, puede ser la misma historia, pero distintas versiones con elementos propios de su comunidad, ¿verdad? Porque recuerden, la tradición oral busca resaltar los elementos propios de nosotros, ¿verdad? De cada comunidad en donde se cuenta. Ok, la siguiente. Y bueno, ya aquí, casi para concluir, pues mi trabajo recuperó más o menos para el proceso de transcripción y de elaboración, pues se recogieron 34 cuentos. ¿Por qué? Porque muchos de estos cuentos teníamos que buscar las características propias, ¿verdad? O sea, que tuvieran un inicio, un desarrollo y un fin. Generalmente, cuando se da en una conversación, las personas tienden a contar varias historias mezcladas, entonces teníamos que seleccionarlos. Los que se pudieron rescatar fueron 34, pero habían muchos más. Entonces,
mucho de lo que quiero en estas conclusiones resaltar tiene que ver básicamente, pues, primero, con que hay una cantidad, y no creo que tenga que ver tanto con el género, sino que es más, es una peculiaridad, no tiene que ver con el género del informante, ¿verdad? Sino más que es una peculiaridad de la comunidad. Los personajes, en su mayoría, a los que les ocurren fenómenos extraños, es a hombres, ¿verdad? Son personajes masculinos, hay una alta presencia de personajes masculinos. Entonces, siempre es el minero, el juez de la noche, el geodincho, el dueño del ganadal. Entonces siempre se refiere a personajes o personas que son propias de la comunidad masculinos, más tanto a nivel de la persona real a la que le ocurre la historia, como también al fenómeno sobrenatural, ¿no? Que son en su mayoría masculinos. Otra característica de estos relatos tiene que ver con la construcción de sus significados. En estos relatos se mezcla mucho de lo que es la idiosincrasia, la realidad, el pensamiento, la cosmovisión, la visión de mundo que tienen estos pueblos. Entonces ellos tratan de alguna manera de contar el relato utilizando elementos que son propios de la literatura, como es el caso de la metáfora. Ellos utilizan muchísimo lo que es la construcción metafórica para referirse a esos elementos, ¿verdad? Para trasladar la realidad y lo hacen por medio de este elemento de la construcción literaria que es la metáfora. Y bueno, y la última conclusión es que a través de este registro fue posible pues hacer una clasificación de las distintas temáticas y contenidos que tienen estos cuentos que les acabo de comentar. Entonces, creo que hay espacio, ¿verdad?, para preguntas. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por esta presentación sumamente interesante, y sí tenemos un par de comentarios y un par de consultas. Ok. Tenemos un comentario de Daniel Antonio López que dice que estos tipos de cuentos también son muy comunes en Centroamérica, que son muy pocas las diferencias que se presentan. Tenemos una pregunta que dice, según menciona, los informantes son personajes de la tercera edad, adultos mayores. Sí. ¿Sabemos cuántas personas jóvenes conservan las tradiciones orales? Pues mire que eso sería una excelente investigación, porque la mía se enfoca en los adultos mayores, pero esa sería una excelente investigación para el futuro como continuidad de esta, porque sí, o sea, en realidad muchos de los adultos mayores que nosotros entrevistábamos decían, no, estos hipotes ya no les gusta escuchar, estos hipotes ya no creen en estas cosas, y lo más chistoso es que durante las entrevistas habían muchos de los nietos escuchando las historias y yo solo los miraba la cara de interés que los nietos tenían de escuchar a sus abuelos contándome a mí, porque no era a ellos, las historias que sabían sobre las minas. Entonces, recuerdan en Cedros, una abuela que el nieto le decía, uy, usted no me cuenta nada a mí, porque no me preguntaste. Entonces, fue una experiencia bonita, la verdad, de escuchar a los abuelos regañar a sus nietos porque no les escuchaban estas tradiciones, estos relatos que sus abuelos les contaban. Muy bien. Tenemos otra consulta. ¿Fue complicada la experiencia de ir de comunidad en comunidad para recapitular todos estos relatos? Pues fíjese que no. Sí se toma tiempo. Definitivamente, para hacer una investigación de este tipo, usted debe contar con tiempo y paciencia, porque
debe ir conocer a las comunidades, debe involucrarse con las personas de la comunidad, debe buscar quién es el mejor contador de cuentos de la comunidad, y eso es sencillo. Pero ya que la persona tenga confianza en usted y le pueda contar las tradiciones, las creencias que ellos tienen, eso sí ya es un proceso más complicado, requiere por lo menos unas 3 tacitas de café con ellos y escucharlos, porque empiezan a hablar de muchas cosas. Entonces usted debe tener mucha paciencia para seleccionar los relatos y poder separarlos y transcribirlos. Yo hice este trabajo con una compañera, ¿verdad? No lo hice sola. De hecho, pues no lo mencioné al inicio porque, pues, pero sí es importante que lo hicimos 2 personas, pues no se puede hacer solo. Se necesita, por lo menos en mi caso, yo trabajé con ella y en ese momento, pues teníamos que escucharla, estar transcribiendo. Hicimos una transcripción fiel, exacta de los relatos, no, y luego hicimos una transcripción ya más digerible, como para que fueran leídos por otras personas. Porque sí, se tiende a contar muchas cosas. Muy bien. Nos preguntan, ¿dónde puedo leer la investigación? Es un excelente trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues está disponible en la Universidad Autónoma. Tendría que pasárselo para que la pudiera usted leer. De hecho, fíjese que pues vamos a ver si en algún momento pues se hace alguna publicación, porque sí me han invitado a que haga una publicación de este texto, tal pues de pronto en algún momento pues ya va a estar disponible. Es la idea. Y quiero mencionar algo también que es importante dentro de esta investigación. El propósito era hacer una guía didáctica, o sea, nosotros y ustedes cuando están en el colegio, generalmente leen aquellos cuentos que son de otros países, tradiciones que son de otros países. En Santillana es raro que encuentren cuentos de Honduras o tradiciones honduras porque ellos sencillamente hacen un libro genérico, ¿verdad? Y agarran muchos textos de Centroamérica pues, y los ponen en el texto de Santillana. Bueno, hace días me desconecté de la educación media, pero sí sé que se olvidan de la tradición hondureña. Entonces, básicamente el trabajo lo que buscaba era hacer una guía didáctica, recolectar estos cuentos para que fueran leídos por estudiantes de bachillerato o de secundaria, porque de los pueblos, propiamente de los pueblos. Es decir, que los cuentos, todos estos cuentos, como la chancha come chicharrones, la lechuza come chicharrones, todos estos cuentos, sean de utilidad para las comunidades que tienen sus relatos, que cuentan esos relatos. Esa es la idea. Pero ese es un proyecto a futuro, sí. Muy bien, tenemos otro comentario. Qué bellos relatos. Me llevó a recordar mi infancia. Excelente. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Esa es la idea, porque estos relatos nos transportan, nos llevan a recordar a nuestros abuelos, a nuestras tradiciones y a decirnos, a formarnos una identidad como hondureños. Muy bien, gracias. Muy bien. Hay otra consulta. ¿Cómo seleccionaron a las personas que se iban a entrevistar? Como le digo, fue básicamente, pues llevó 2 procesos, bueno, 2 procesos, no, varios procesos. Primero, el visitar y el quedar, el permanecer algún tiempo en la comunidad, ganarse la confianza de la comunidad. Luego, en el caso de la selección propiamente, se estableció un criterio, un perfil del entrevistado. Entre ellos, la edad, se determinó un rango de edad, se determinó el género eh, para como una variante, se tenía el género, pero al final no se pudo. Se buscaba que la misma comunidad se preguntaba
llegábamos a donde las personas, como a las casas, en algunas casas, y quién nos podría contar historias sobre el pueblo. Entonces ya nos decían, nos referenciaban, mire, doña Teresa, don José, don René, y así nos referenciaban hacia esas personas, nos enviaban a escuchar a esas personas. Y lo bonito de esto es que la gente quiere ser escuchada, quiere que esos cuentos se guarden, que se rescaten y que estén y que se conserven. Entonces, en ese sentido no es difícil. Lo que es difícil es ganarse la confianza, eso sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Muy bien. Tenemos otra consulta. ¿Qué la motivó a realizar este estupendo trabajo? Bueno, mire, me gusta mucho las historias de miedo. Es un gusto, la verdad, las historias de... soy fanática de las películas de terror, miedo y todo eso. Mi esposo es también fanático, entonces como que disfrutamos un tanto de este tipo de, de historias. Sin embargo, en Honduras, por la misma idiosincrasia de nuestro país, piensan que este tipo de narraciones son cosas que ya no vale la pena contarlas, no, eso no. Y la verdad que encierran tantos valores que es necesario rescatarlas, es necesario que nosotros estudiemos más la tradición oral, que nosotros nos dediquemos más a leer lo que es nuestro. Entonces, básicamente creo que hay una motivación personal, como les digo, un gusto particular por esto, por este tipo de relatos. También el hecho de que soy maestra, entonces sé la necesidad que hay de utilizar nuestra misma cultura para formarnos, para educarnos y para enseñarnos sobre los valores. Eh, Honduras necesita mucho volver a sus valores, entonces creo que este tipo de trabajos ayuda a ese rescate. Sí. Muy bien. Y un último comentario que nos dice, excelente presentación. Todos estos cuentos son parte de nuestra tradición. Es muy bonito recordar lo que nos han contado nuestros abuelos. Hay Bueno, otro comentario. muchas gracias. Siguen surgiendo las consultas. Dice este, yo provengo de la comunidad de Texihuat en el departamento del Paraíso. Ahí poseemos una amplia gama de cuentos de Azoro hasta un libro. Totalmente de acuerdo. Yo quiero conseguir ese libro, por cierto. Yo también. Muy bien, muy bien. Me alegra muchísimo de motivarlos a que ustedes rescaten, si son de otras comunidades, no crean que esas costumbres, esas tradiciones no valen nada, son muy valiosas en el acervo cultural de Honduras, son historias que nos representan, son parte de nosotros y que de verdad tienen que rescatarse. Entonces no tengan miedo de escuchar a sus abuelos y pensar que lo que están diciendo son boberías. No, es su cultura la que se está perdiendo cada vez que no escuchan a sus abuelos. Muy Muy bien, bien, creo que por ahora no hay más consultas. Creo muy que bien. agradecerle su tiempo y disposición, licenciada, de presentar esta investigación que sin duda ha sido muy enriquecedora y también nos ha llamado mucho la reflexión de apoyar también lo que producimos en nuestro país. Como les mencionaba, el CRAI, la biblioteca, tiene para ustedes una serie de libros y de muchos recursos que son de autores hondureños y que vale la pena que apoyemos para seguir promoviendo nuestra cultura y nuestros valores. Muchas gracias a todos los que asistieron. Les vamos a remitir la grabación de esta conferencia para que ustedes puedan pues compartirla también con sus estudiantes, puedan discutirla también dentro de sus clases, porque sé que hay estudiantes de las clases de español que están conectados. Y pues muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos los que se conectaron y espero que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Mucho gusto.